Gracias por amanecer con nosotros. Bienvenidos. Esto es la FM de RCN. El Congreso no debatió el presupuesto 2025, pero sí por decreto, pues van a expedir las desagregaciones correspondientes y se va a ir tal cual el presupuesto por decretazo. El presupuesto que el gobierno inicialmente presentó lo van a decretar en las próximas horas. Es la determinación que ha tomado el Ejecutivo y así se van las cosas, a la brava. María Fernanda Tarazona, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues mire, Luis Carlos, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes hundieron el proyecto del presupuesto del gobierno para el año 2025, por lo que el presidente será quien lo expida por decreto por un monto de 523 billones de pesos. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 billones. Dado que no se hizo debate primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno. El ministro de Hacienda también se refirió a los recursos de la registraduría y esto fue lo que dijo. Dejen de especular con los recursos electorales. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría. Es que en los años preelectorales los recursos que son temporales permanecen en la bolsa del Ministerio de Hacienda. Cabe mencionar que de los 523 billones de pesos, 12 billones dependen de una reforma tributaria, también llamada Ley de Financiamiento. Algunos de los ministerios que tendrán mayores destinaciones del presupuesto serán Educación, Salud, Trabajo y Defensa. 6-4. Habían quitado los recursos de la registraduría y los volvieron a salvar. Daniel Jerez, ¿qué tal? Muy buenos días. El presupuesto general de la Nación del 2015 se hundió en las comisiones económicas del Congreso porque no hubo quórum para que pudiera seguir adelante, lo que quiere decir que el presidente Gustavo Petro podrá expedirlo por decreto. La discusión de esta iniciativa generó polémica porque en la ponencia se había presentado un despojo a la registraduría de más de 2,5 billones de pesos, lo que hubiera afectado las elecciones previstas para el 2026, tema que fue corregido tras las denuncias de los congresistas. En medio de esta polémica, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó que pese al hundimiento del presupuesto, los recursos para la organización electoral quedan intactos y deberán ser incluidos en el decreto presidencial que se expide después del 20 de octubre. Están intactos, porque el recorte que hizo el gobierno dijo que había sido un error fue en la ponencia, ¿no? Del 77%, de manera que los recursos de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral quedan intactos porque el gobierno los presentó de esa manera, quedan sin el recorte, de manera que eso fortalece la democracia. Adicionalmente, Efraín Cepeda afirma que el gobierno solo podrá expedir el decreto del presupuesto por 511 billones de pesos y no por 523, tal y como lo señala el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se equivoca el ministro, no es especulación, lo habían quitado. Incluso el propio gobierno luego dijo que fue una equivocación. Aldair Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. En vivo la FM de RCN desde el Congreso. En efecto, fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien reconoció que el recorte al presupuesto de la registraduría en más de un 77% para el 2025 fue una equivocación del Ministerio de Hacienda en esta ponencia que se radicó ante las comisiones económicas. Y es que este fue el tema que exacerbó los ánimos en el Congreso y que terminó por hundir definitivamente la propuesta del Ejecutivo, que ahora deberá establecerlo por decreto. Esto dijo el funcionario. En el proyecto original del gobierno de presupuesto se le asignaba a la registraduría 3.2 billones de pesos a la registraduría. Aquí hubo podríamos decir, una equivocación ayer en la ponencia en medio de esto y se pasó para una partida global del Ministerio de Hacienda. Finalmente, los recursos de la organización electoral se salvaron, pero quedó sobre la mesa la advertencia del registrador nacional Hernán Penagos, quien hizo un llamado de atención sobre el funcionamiento del sistema electoral y su dependencia del presidencialismo, advirtiendo que existe de esta manera un riesgo en el proceso, pues se ve afectada la independencia de la registraduría y de otras entidades como el Consejo Nacional Electoral. Aldair Rodríguez para la FM de RCN, las noticias como son. 6 de la mañana, 7 minutos. Sectores económicos aseguran que el presidente aprobará por decreto el presupuesto desfinanciado. Sara Fajardo, buenos días.
Sí, Luis Carlos, buenos días. En vivo la FM de RCN, pues Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, aseguró que el presidente Gustavo Petro expedirá por decreto un presupuesto desfinanciado que no atiende observaciones hechas por analistas y economistas. Asimismo, aseguró que es un presupuesto que hace caso omiso al desplome del recaudo tributario. La verdad es que en este momento el país tiene que tomar una decisión seria alrededor de sus finanzas públicas. Si seguimos así, Colombia no va a tener cómo poder pagar su deuda ni va a tener cómo poder contratar créditos en el exterior. Ese presupuesto se encuentra desfinanciado. Por otra parte, Luis Carlos, María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, afirmó que la negativa del Congreso para avanzar en el proyecto del presupuesto ante las múltiples alertas de desfinanciación deben llevar al gobierno nacional a analizar las necesidades del país para ajustar el monto de este mismo. Señaló que con un bajo recaudo fiscal y un crecimiento económico limitado no es viable imponer más impuestos tanto a personas como a empresas, afirmando que es necesario un presupuesto enfocado en la austeridad, eficiencia en el gasto y el fortalecimiento de la inversión productiva, esto para impulsar el empleo y el consumo y también la viabilidad empresarial. Sara Fajardo, la FM de RCN, las noticias como son. 6:08, el ministro de Educación reaccionó al hundimiento del presupuesto y dijo que son inmisericordes quienes no están de acuerdo con esto. Adriana Cuestas. Luego que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, asegurara que las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado en el presupuesto, no lo que, en sus palabras, no tiene una fuente de recursos, al hacer alusión a los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento, el ministro de Educación, Daniel Rojas, no tardó en responder. Abro comillas: atropellan el derecho a alimentarse y educarse que tienen decenas de niños que, a diferencia de ellos, crecen en la pobreza. Inmisericordes, cierro comillas, fue lo que señaló el funcionario en su cuenta de X. Sus palabras llegaron posterior a que las comisiones económicas del Congreso no se pusieran de acuerdo. Cabe recordar que para organismos como el Centro de Estudios Económicos ANIF, la ley de financiamiento sigue despertando dudas como alternativa de reactivación. 6 de la mañana, 9.